ella. Dale, pues, adelante. Buenos días, mi nombre es María Valencia, con mi compañero vamos a hablar acerca de la displasia plasmática. Antes como tal de entrar en el tema, vamos a encontrar unos conceptos básicos para entenderlo mejor, por lo menos que es la displasia. En medicina, bueno, esa es una palabra que viene del griego y significa, básicamente significa, viene del griego de la misma palabra displasia y se utiliza para referirse a una alteración en las células sanguíneas o en la sangre. Encontramos las células plasmáticas, que son células del sistema inmunitario que son encargadas o están especializadas en producir anticuerpos. Y por último encontramos proteína monoclonal, que es un anticuerpo, un fragmento de este que se genera de manera excesiva por estas mismas células clonales. Ahora encontramos las gamapatías monoclonales. Explícale a los muchachos primero qué es un anticuerpo. Bueno, un anticuerpo. Las células plasmáticas son células que producen anticuerpos, por supuesto que sí. ¿Qué es eso? Un anticuerpo es como la... Explícale a los muchachos. A mí no me miren, muchachos, en los dos expositores. Para acá no miren. Su público es aquel. Básicamente los anticuerpos son la línea de defensa del cuerpo, básicamente. ¿Cómo así? Son células. A ellos. Son células. Muchachos, eso es un error común de uno de estudiante. Uno es todo el profe, tiene ese instinto de padre e hijo, así como que no, conmigo no. Tu público es aquel, los que necesitan entender que son ellos, no yo, ellos. Básicamente los anticuerpos, como son la primera línea de defensa, son básicamente una molécula que está conformada por cadenas pesadas y cadenas ligeras. Estas cadenas pesadas tienen un peso molecular aproximadamente de 50.000 y las cadenas ligeras de 25.000. Sí, bueno, un anticuerpo es eso que estás viendo ahí. Ahí tiene las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. El punto es que el anticuerpo es la respuesta al organismo a un estímulo antigénico. El antígeno viene de afuera, el organismo lo reconoce como extraño y crea anticuerpos para atacar ese antígeno raro que está ahí, que no debería estar ahí. Eso es el anticuerpo. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando más adelante. Ajá, continúa. Bueno, las gamapatías monoclonales básicamente, o displasia de células plasmáticas, son el conjunto de enfermedades las cuales tienen como características principales, primero la proliferación clonal de las células plasmáticas, es decir, que de una célula se multiplican sin control alrededor de la médula ósea, que estas mismas células tienen una producción de una proteína monoclonal que a grandes escalas puede causar daño, que se hablará más adelante. Que tiene una presencia para proteínas en el sodio y en la orina, es decir, en la sangre se ve por la inmunofijación y por la de inmunofijación, y en la orina se va a ver lo mismo que estaba hablando, que son las cadenas ligeras, porque eso tiene algo que se llama proteína de Bensellón. Bueno, encontramos la alteración progresiva de la médula ósea. ¿Por qué? Porque estas células, como se multiplican sin control en la médula ósea, van a desplazar las células buenas, causando por lo menos anemia, trombocitopenia o neutropenia. Daños en los órganos causados por la proteína M o por la proliferación celular, que se va a hablar más adelante con más detalle. Y el espectro clínico, que esto básicamente quiere decir que realmente estas son células que pueden ser benignas, malignas, premalignas, o sea, tienen gran espectro clínico. En su fisiopatología. En su fisiopatología encontramos que todo empieza por un linfocito B que ha sido madurado en la célula plasmática. Su genética o su epigenética se descontrola, causando que se multiplique sin control y comenzando a producir esta proteína monoclonal, que puede ser una inmunoglobulina completa, como la M, la G, la A, cadenas ligeras como la cápsula lacta o solo cadenas pesadas. Esta mayor escala puede causar hiperglucosidad en la sangre y que afecta o altera la función normal del sistema inmunitario. Bueno, encontramos el mieloma múltiple. Básicamente esta es la forma más agresiva y más común de esta enfermedad. En sus manifestaciones clínicas encontramos en su generalidad primeramente debilidad y astenia, pérdida de peso y síndrome febril, pero el síndrome febril es en muy raros casos. En las manifestaciones óseas encontramos dolor óseo frecuente en lo que es la columna dorso-lumbar, lesiones osteolíticas en forma de sacabocado en lo que es el cráneo, la pelvis y la costilla. ¿Trajiste fotos de eso? Probablemente no, pero... Ay, qué lástima, esas cosas hay que verlas por foto. Bueno, osteoporosis y aplastamiento de las vértebras.
entramos en las renales como sería sed, poliuria, edema, hay una elevación de la creatinina, hay un exceso de filtrado glomerular, etc. En el infeccioso encontramos que se puede dar mucho por bacteria, bueno, no se puede dar, sino que como que se complementa con otras infecciones, aproximadamente con el 13% de, por lo menos puede ser pulmonares o renales. Las pulmonares por neumonía neumocócica o las urinarias por bacterias gram negativas. Muchachos, ya va. Vamos a organizarnos un pelín. No me están dando ni media bolsa. ¿Por qué? Es que, mira, Michelle ni siquiera te está viendo. O sea, Michelle está volteada hacia adelante. O sea, tú no existes. Entonces, ya va, vamos a poner. Lo que pasa es que, Fran, Johan, no sé para qué les metieron este tema. Esto no es un tema para ustedes. O sea, yo te escucho hablar y yo te lo juro que pienso, estos panas no tienen idea de qué están hablando ni de qué están escuchando. Sinceramente no les estoy preguntando. Claro, pero es que este tema no es para ustedes. Lo que pasa es que echa para atrás. ¿cómo se llama? En el PET ya lo describía. No, solo simplemente decía, No, por eso te digo, no sé, fotos o algo un poquito más entendible, porque es que, marico, o sea, lesiones en sacabocados en el cráneo, esto es patognomónico del mieloma múltiple, o sea, todo paciente con mieloma múltiple lo va a tener, pero ustedes tienen que ver eso, ustedes tienen que ver cómo van a pedir eso, cómo van a buscar eso. Para eso, por ejemplo, te hablaba de imágenes, porque eso lo vemos en la radiografía alta y lateral de cráneo, no lo vemos en tomografía, no lo vemos en resonancia, no lo vemos en nuestro estudio, en la rayos X normalito. De hecho, es una de las pocas indicaciones de la rayos X de cráneo, a la gente que le gusta mandar tanta rayos X de cráneo. Cada uno de estos ítems tiene un porqué. Sería interesante que ahondáramos un poquito más en eso, pero los necesito truchas, muchachos. No están, ni siquiera están. Entonces, ¿qué hacemos, María? No sé. Oye, párenme un poquito de bolas a María, que estudió su tema bien difícil para venirles a contar algo. Esto, bueno, ya se han dado cuenta que en las varias clases que hemos tenido de que a mí lo único que me importa es que clases que ustedes aprenden, que ustedes se lleven algo, muchachos. Esto de pararte a hablar pistoladas ahí, eso, o sea, a mí de para ni me va ni me viene. Pero necesito que ustedes se lleven algo de esta clase para que de verdad valga la pena, porque si no es tiempo perdido. Entonces, echa un pelín para atrás. Ya, echa un pelín para atrás. Bueno, ahí empiezan a hablar de mieloma múltiple. Ok, muchachos. Ya María nos decía, echa un poquito para atrás, echa un poquito para atrás. Ok. La gammapatía monoclonal. ¿En qué se basa esto? El principal exponente de esto es el mieloma múltiple. Mucha gente la conoce como cáncer de huesos, cáncer de médula, por supuesto el maligno. Exacto. O cáncer de células plasmáticas, también le dicen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una producción anormal de una proteína monoclonal. Aquí lo llaman proteína M, pero esta proteína M, echa un pelín para adelante, esta proteína M no es más que una inmunoglobulina que se forma de manera anormal, y no solo se forma de manera normal, sino que se empieza a replicar a lo caimán, a lo loco se empieza a replicar, y eso pues, a la larga trae problemas. Echa un poquito para atrás. Ok. Nos hablabas de presencia de paraproteínas en suero de orina, ahí nos nombrabas la proteína de Bence-Jones. La proteína de Bence-Jones es también patognomónico de mieloma múltiple y la vamos a encontrar en orina. Presencia de proteína de Bence-Jones, mieloma múltiple sí o sí. Bueno, ya esto lo desglosamos después, pasa adelante. Ok, ya aquí entramos en materia con el mieloma, pasa para adelante. Ok, aquí nos habla de las manifestaciones clínicas, debilidad y astenia por anemia. ¿Qué pasa en ese paciente, muchachos? Es un paciente, echa para atrás, es un paciente que va a tener afectación a nivel medular, o sea, van a estar afectadas todas las líneas celulares. ¿En qué afecta esa proteína como tal? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo así? Porque si ella produce una displasia, se produzcan muchas células, pero... No, pero es que la proteína M no es la causa de eso, es la consecuencia de eso. El daño está en la médula. Okay. En la médula, recuerda, vámonos muchísimo más atrás, en la célula madre pluripotencial. Esa célula madre nos da serie roja, nos da serie blanca, y en la serie blanca tenemos a los linfocitos, a los segmentados, a los monocitos, bueno, a los plasmocitos. Esos plasmocitos vienen deficientes. Esos plasmocitos producen inmunoglobulinas aberrantes que van a ser proteína M. Por lo tanto, esa proteína M es consecuencia, no es causa.
pasa? Al estar afectadas todas las líneas celulares, por supuesto que el paciente va a estar débil, va a estar asténico, va a perder peso. Tú nos decías que el síndrome febril es raro, pero ese paciente puede cursar con una leucocitopenia, puede estar inmunocomprometido y puede tener infecciones oportunistas. Así que bueno, tan raro no es. Mayormente por neumonía neumocócica o por... Póngale la infección que usted quiera. Desde una neumonía, una infección urinaria, una infección de piel y partes blandas, hasta una meningitis. O sea, ponle la infección que tú quieras. Óseas, dolor óseo frecuente en columna dorsolumbar. Eso es, con todos los pacientes. Y no solo en columna dorsolumbar, ellos refieren dolor en caderas, dolor en costillas, en los huesos que más producción medular tienen. En cadera, en fémur, por supuesto en columna, vértebras y a nivel de costillas. Lesiones osteolíticas en sacabocado. ¿Entienden ese concepto, muchachos? ¿Tienen un marcador? Para tratar de hacer un dibujito. No. Esto, ¿a qué está conectado ese videolink? Yo tengo un marcador en el cambio. No, vale. ¿A qué está conectado este videolink? No, porque es que yo digo muy feo. ¿A qué está conectado este videolink? No. A un pendrive, Sí. no a un teléfono. No, está conectado a un pendrive. ¿Tenemos acceso a internet? Sí. Busca una lesión en sacabocado y ponla ahí porque necesito que ustedes vean cómo se ve eso. A esas lesiones también les llamamos lesiones en sal y pimienta. No, lo que pasa es que el videolink no. No agarra Bluetooth, no agarra. O sea, sí podría, pero eso es un tema, un proceso complicado. O sea, no sé si lo busco por el grupo, lo mandamos por el grupo. Le mandamos por el grupo. Búsquenla así. Y se la mando a usted también y ahí va. Búsquenla así. Lesiones en sal y pimienta en cráneo. Lesiones Parece una luna. y pimienta. Cráneo. Tal y cual. Así mismo se ve. Así mismo. A ver, pues. Así mismo. A ver. Se ve como la Mira la luna. teoría. Así mismo se ven. ¿La están viendo todos? Cuando nos hablan de lesiones osteolíticas en sacabocado son huecos, literalmente huecos que van a ver por todo el cráneo. Cuando sospechas de un mieloma múltiple, de entrada tú le pides al paciente una placa de cráneo AP y lateral y van a ver esa imagen que están viendo ahí. Eso es patognomónico. Ustedes apenas vean eso, no piensen en otra cosa. Esto es un mieloma múltiple sí o sí. En cráneo, costillas y pelvis, bueno, aquí dicen cráneo, costillas y pelvis, el sitio más común de ver esto es a nivel de cráneo. Osteoporosis y aplastamientos vertebrales, por supuesto, hay una osteolisis a nivel de todos los huesos con alta actividad medular, lo que es vértebra y hueso largo va a estar comprometido. Costillas, pelvis, ¿qué nos dice ahí? Renales, sed, oliguria, edema, bueno, eso es una enfermedad renal crónica que hacen estos pacientes, pero ¿por qué estos pacientes tienen afección renal? Bueno, no saben por qué estos pacientes tienen afección renal. Claro, es que esto es lo arrecho, que no les puedo preguntar. Muchachos, estas proteínas, bueno, de hecho aquí lo dices, estas proteínas de pensión, estas proteínas aberrantes que está produciendo el organismo, se van a depositar a nivel del glomérulo y van a causar nefrotoxicidad. Estos pacientes a la larga terminan en insuficiencia renal. Sed, poliguria, edema, por supuesto, ya eso es parte de la insuficiencia renal, de la enfermedad renal crónica. Proteinuria de cadenas ligeras, ahí vamos a ver las proteínas de Benz-Jones, recuerden que esas las vemos en orina, elevación de creatinina sérica, bueno, de los azoados en general y descenso del filtrado glomerular. Y ahí nos tienen infecciosas. Lo que hablábamos ahorita de las infecciones oportunistas, son pacientes que van a tener la serie blanca comprometida, son pacientes que van a estar leucocitopénicos, son pacientes que pueden agarrar cualquier vaina, ahí nombra pulmonar, neumonías urinarias, puede ser de cualquier vaina, muchachos, puede ser un absceso en piel, puede ser gastrointestinal, póngale lo que usted quiera. ¿Qué más tienes ahí? Pasa para adelante. Después encontramos las manifestaciones neurológicas como la compresión medular y la compresión de las raíces nerviosas. ¿Por qué será eso? Ya eso dilo tú. Pero si te lo acabo de decir, hay afectación vertebral, hay osteolisis a nivel de las vértebras se van desintegrando. Una vértebra que tiene que ser un hueso cómoda, que aguante peso, eso se va desintegrando, se vuelve como una esponja, se vuelve como una piedra pómez, se fractura y hay compresión y vienen estos problemas. Exactamente, esto volvemos a lo mismo, muchachos, esto es consecuencia de todo lo que está pasando en ese momento.
¿Qué más tenías ahí? Metabólica, importantísimo porque es una de las primeras que se manifiesta en el paciente. Hipercalcemia, ¿por qué? Siempre en medicina interna, muchachos, pregúntense el porqué de todo. De Porque absolutamente todo. el cuerpo como obviamente ve que está débil o busca producir más calcio Por la para... ruptura de los huesos. Mira, el verbo está diciendo. Está como se rompen los huesos. Habla de los panos. Pues por la ruptura de los huesos, el calcio de los huesos, pues se va. Exactamente. No lo llame ruptura, papá, llámelo osteolisis. Exacto. El hueso se empieza a desintegrar y todo, recuerden que el hueso está hecho de calcio, muchachos. El calcio es el 90% de un hueso. Todo ese calcio que se está desintegrando de ese hueso va para la sangre y nos da una hipercalcemia. Por supuesto, estos son pacientes mucho más predispuestos al desarrollo de litiasis renal. Ahí que más tienes: polidipsia, náusea, poliuria, polidipsia, náusea, vómito, estreñimiento. Bueno, esto es parte de la hipercalcemia. Todo eso es clínica de hipercalcemia: astenia, cefalea, irritabilidad, taquiarritmia, coma, hiperuricemia. ¿Por qué la hiperuricemia, muchachos? ¿Ah? Por la misma insuficiencia renal hay disminución del filtrado del ácido úrico y se empieza a acumular. Ok. Y tiene síndrome de hiperventosidad, fenómeno de Raynaud. Hablamos de eso hace poquito. Cambio de coloración de los dedos por vasoconstricción anormal frente a un cambio de temperatura. Así mismo. Ven que están unos blancos, otros morados, así mismo tal cual. ¿Qué más tienes ahí? Insuficiencia cardíaca y fenómenos hemorrágicos, síndrome de hiperventosidad. Ok. ¿Qué más tienes ahí? ¿Eso pasa nada más en las manos o también se va a vivir? No, en los dedos de las manos, sí. En los pies no se ve, se ven en los dedos de las manos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Marico, pues la explicación que hay es porque son capilares lejanos, son los capilares más distales que hay. Pero en los pies no se ven. Estos pacientes con hipercalcemia son los que ya con el signo de Chauvet. Eso es hipo. Hipocalcemia. Eso es hipo, estos son hiper. Sí, sí. Claro. Chopsteck y Trozón son hipo. Estos son hiper. Ah, mira las lesiones en sal y pimienta, las lesiones en ¿Quién le hizo esa señal? ¿Y cómo no sabías que tenía? las imágenes que estoy viendo. Bueno, muchachos, aquí no se ve mejor en el teléfono, pero son básicamente huequitos que van a ver, radiolúcidos que van a ver ahí. Cuéntanos En el un análisis poquito de de... sangre se va a encontrar microglobulinas beta 2, y después en el análisis de orina, como se mencionó en todo lo que es el seminario, se va a ver lo que son proteínas de sellón, se va a dar por pruebas de médula ósea, como puede ser biopsia o aspiración medular, y estudios por imágenes como la tomografía, de rayos X, sobre todo. En el tratamiento encontramos la terapia dirigida y la inmunoterapia. La terapia de células T con receptores antígenos, que básicamente lo que van a hacer es sacar las células, los glóbulos blancos, específicamente las células T del cuerpo, las van a sacar, las van a llevar al laboratorio, las van a, como, por así decirlo, preparar con los receptores para volver a introducir al cuerpo y en el momento que puedan reconocer esta misma célula. Encontramos la quimioterapia, los corticoides, los trasplantes de médula ósea y la radioterapia. Luego encontramos el plasmocitoma localizado, que es, como decir, mieloma solitario, es muy rara, es una rara del 2 al 5%, y se da más que todo en huesos largos, como la columna vertebral o huesos periféricos. La columna vertebral no es un hueso más. No, pero de huesos largos y huesos periféricos. Y sí. Okay. En sus manifestaciones clínicas encontramos dolor de hueso, inflamación del tejido blando afectado, fatiga, pérdida de peso y síntomas nerviosos, porque si el tumor comprime los nervios cercanos puede causar síntomas como entumecimiento, hormigueo o debilidad. En su diagnóstico se da por biopsia de médula ósea, pruebas de diagnóstico por imagen, análisis de sangre y orina para medir las inmunoglobulinas anormales, inmunohistoquímica. Y por último encontramos el tratamiento, que sería terapia de radiación, cirugía, quimioterapia, fármacos inmunomoduladores y trasplantes de células madre. Ok. Bueno, jamás en mi vida he visto una vaina de esto. Continuando con el seminario, de explorar sobre lo que sería el linfoma linfoplasmocítico, o a menudo también llamado
macroglobulinemia de Walton. Este es un trastorno linfoproliferativo de bajo grado de evolución indolente que se caracteriza por la infiltración de la médula ósea, así como también otros órganos linfóides y los ganglios linfáticos, por células linfoplasmocíticas que van a secretar una proteína monoclonal IgM en este caso. Esto se va a producir cuando el cuerpo produce en exceso este anticuerpo IgM, lo que nos va a conducir a síntomas como sangrado, problemas de visión y problemas neurológicos. Además, la infiltración de estas células cancerosas en la médula ósea va a impedir que las demás células de acá cumplan su función, de lo que un análisis de sangre se puede manifestar como un recuento bajo de eritrocitos, que es lo que conocemos como anemia, de glóbulos blancos, o sea, de leucocitos, lo que va a impedir al cuerpo combatir infecciones, y de un recuento bajo de las plaquetas, lo que conlleva a sangrados y hematomas con facilidad. En los factores de riesgo, primero vamos a tener una afección llamada gammopatía monoclonal de significado incierto, que esta provoca que el cuerpo produzca de manera normal grandes cantidades de un anticuerpo específico. Por sí sola esta enfermedad no causa problemas, pero esta puede evolucionar a lo que sería un linfoma linfoplasmocítico. Luego tenemos la edad, que esta es poco frecuente en personas menores de 50 años. Normalmente la edad estimada en el diagnóstico es de 60 a 65 años en adelante. En la raza esta es común en personas blancas, y en el sexo los hombres son más predominantes a ese. En cuanto a la herencia, se dice que cada una de las 5 personas que tienen la enfermedad es porque tuvieron un familiar que tuvo la enfermedad o que tuvo enfermedades de células B relacionadas. Y por último también se dice, también la hepatitis C puede tener riesgo de desarrollar esto. Y también enfermedades autoinmunes, como lo sería el síndrome de Sjögren. Sjögren, ok. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco. Ese es un trastorno donde el sistema inmune ataca las glándulas que producen humedad, como serían las glándulas salivales y lagrimales. Ahora tenemos la etiopatogenia, que como dije, pues el 8% de esta enfermedad provienen de una gammopatía monoclonal de significado incierto diagnosticada previamente. También tenemos procesos de transformación neoplásica con acúmulo de fenómenos oncogénicos, y hay mutaciones genéticas como mutaciones en estos genes, que este es el más importante porque se presenta en el 90% de los casos y nos ayuda con su diagnóstico. Además, la mutación en estos genes activan vías de señalización, que es lo que hace que se haga esta proliferación de esta célula en la médula ósea. Además, el anticuerpo IgM actúa como crioglobulina, que son anticuerpos anormales, que esto sería lo que sería el fenómeno de Raynaud, que se precipitan y se van a solidificar a temperaturas bajas y después se van a destruir cuando se calientan, provocando problemas de obstrucción y vasculitis. La vasculitis sería la inflamación de los vasos. Y como crioglutinina, que son autoanticuerpos que van a aglutinar a los hematíes a temperaturas bajas y después lo van a destruir, causando anemia hemolítica autoinmune. Ahora, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, la primera que es como la que uno dice, esto es el síndrome de hiperviscosidad, que es porque la paraproteína M y IgM circulante en la sangre va a espesar la sangre, impidiendo el flujo sanguíneo de esta, lo que nos lleva a problemas como la pérdida de la visión o visión borrosa. Pero mira, papá, en estos síndromes que cursan por hiperviscosidad, ahí nos ponen alteraciones neurológicas, la cefalea es el síntoma más común, lo que más refieren estos pacientes. Ya después vértigo, confusión, somnolencia, bueno, ya tiene que ser un estado bastante avanzado para poder ver eso. Ahí nos hablan de alteraciones oculares y cardíacas, igual las alteraciones oculares
Es raro porque es bastante progresivo, eso no se ve de un día para otro. Pero las manifestaciones cardíacas sí, y sobre todo los fenómenos tromboembólicos, porque son pacientes con un estado protrombótico per se. Son pacientes que están a mayor riesgo de hacer trombosis que la población normal. Entonces, tú nos comentabas hace rato, María, que estos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca a la larga. Y eso se da en parte por el síndrome de hiperviscosidad. Tienen una sangre muchísimo más viscosa, por lo tanto a ese corazón le va a costar mucho más poderla bombear, poder trabajar. Ese miocardio sometido a esa presión excesiva se va a ir hipertrofiando y son pacientes que van a desarrollar ICE a la larga. Entonces, bueno, tengamos claro eso. Las cardíacas son bastante comunes, la cefalea es muy común también, las demás se pudiesen ver pero no las vamos a ver en todas. ¿Qué más tienes ahí? Como segundo, el sistema nervioso va a actuar como antiglucoproteína que va a dañar las vainas de mielina, provocando una polineuropatía desmielizante sensitivo-motor. También tenemos que va a, ¿cómo se dice? No va a causar proteinuria por lo de que va a causar daño a nivel del glomérulo. La infiltración se va a disminuir, lo que no va a causar la proteinuria. Y pues lo mismo que ya había dicho, que la crioglobulina y la proteína. Y como ya había dicho también va a haber anemia, neutropenia y trombocitopenia. Además de que esta enfermedad se asocia con adenopatía, esplenomegalia y hepatomegalia. Ahora, en cuanto a su diagnóstico, el médico comenzará con un examen físico buscando alguna adenopatía. Y si se sospecha de linfoma, se puede realizar una serie de pruebas, como sería el análisis de sangre, para detectar la cantidad y tipo de células en la sangre. Además, la cantidad de proteína M se puede analizar mediante la electroforesis que utiliza... Electroforesis de proteínas. Exacto, que utiliza un campo eléctrico que va a aislar a las proteínas en sangre. Además, se realiza un examen de inmunofijación para determinar si el anticuerpo IgM deriva de un solo tipo de célula clonada. ¿Sabes qué es eso de la electroforesis? O sea, yo lo vi y era una gráfica ahí, pero yo no la tengo. Ahora sí creo que te se ha preguntado. Miren, muchachos, nosotros en la sangre tenemos, pero muchísimas proteínas. Aproximadamente un tercio o casi la mitad de todas estas proteínas es una sola, que es la principal. ¿Cuál sería? La albúmina, exactamente. Entonces tenemos albúmina y tenemos globulinas. Las globulinas son muchas, hay cadenas alfa 1, alfa 2, hay cadenas beta, hay muchísimos tipos de globulinas. ¿Qué es lo que hace la electroforesis? La electroforesis nos tamiza, por así decirlo, cada una de estas proteínas que tienen que llevar, la albúmina por supuesto, al tener el porcentaje más alto, y es la primerita que reportan siempre, va a tener una cresta larga acá, y después, bueno, vendrían las demás. Las demás que serían globulinas cadenas alfa, globulinas cadenas beta, y así. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de patologías? ¿Y para qué hacemos la electroforesis de proteínas? Porque esto nos va a determinar qué cantidad exacta hay de a qué proporción están cada una de estas proteínas en nuestro plasma. Lo normal debería ser esto, una cresta larga que simboliza la albúmina, seguido por una meseta que baja, que simbolizarían las globulinas. En estos pacientes esto va a estar totalmente invertido. La relación albúmina-globulina se va a invertir. Entonces estos pacientes tienen algo para borrar. No tienen nada para borrar. Bueno, lo hacemos aquí. Estos pacientes, en vez de tener la albúmina alta, van a tener la albúmina bajita y las globulinas altísimas. Entonces te la van a reportar. Así tú pides una electroforesis de proteína en un paciente con mieloma múltiple y te la va a reportar. Ya al tú ver esto, al tú ver una inversión en la relación albúmina-globulina, al tú ver una proporción mayor de globulina a de albúmina, que pasó, son pacientes que van a estar desnutridos, son pacientes que van a estar hipoalbuminémicos, edematizados, son pacientes renales también, tú sospechas de este tipo de cardiopatía monoclonal. Entonces, bueno, muchachos, o sea, el punto es la electroforesis de proteína lo que hace es tamizar todas las proteínas del suero y darnos una proporción exacta de cada una, que tenemos la normal. El cambio de eso, bueno, eso es un estudio obligatorio pensando siempre en las apatías monoclonales, muchachos.
¿Qué más tenemos ahí? Una pregunta. ¿Cómo sabemos cuáles son los niveles normales de IgM? Porque yo había leído y era que decía que era de 300. Pero es que esos valores de referencia te los da el mismo laboratorio. Claro. Bueno, los análisis de orina para detectar niveles normales de proteína en la orina, la biopsia de médula ósea, Pero ya va. Hablar de proteína en orina es porque, tenemos la microalbuminuria, tenemos la proteinuria, tenemos que hacer un recuento de proteínas en 24 horas y tenemos la proteína de Benz-Jones, que es patognomónica del mieloma múltiple también, y todas esas las tienes que pedir en el, no un uroanálisis, porque no te van a reportar No, absolutamente sí, nada. esa es la que te digo de 24 horas. De la mujer. La proteinuria, claro, y la microalbuminuria la tenemos que buscar también, porque en pacientes que no tienen proteinuria macroscópica, en pacientes que no llegan a los 30 gramos de proteína por orina en 24 horas, pueden presentar microalbuminuria, y la microalbuminuria es un marcador precoz de daño renal. Y siempre tenemos que buscarla en estos pacientes, no decir, ay, mira, no te salieron proteínas, está fino. No, porque capaz y si las tiene, pero las tiene microscópicas y no se las estás pidiendo. Entonces, bueno, pilas ahí, muchachos. Esto es como para que tengamos un poquito de cultura general con este tema. Desde ya les digo que esto no va a ir para el examen, yo no les voy a preguntar que hagan en el examen. Insisto que esto no es tema de ustedes, es más, aquí en calientico. ¿A quiénes les gusta la cirugía? ¿Quiénes quieren hacer cirugía? Levanten la mano quienes quieren hacer cirugía. Bueno, ustedes jamás van a ver una vaina de esta. ¿Quiénes quieren hacer traumatología? Bello, Lucas, Mostra. Jamás vas a ver una vaina de esta. Nunca en tu vida. Quizás te lleven al viejito fracturado del fémur porque, bueno, hizo una fractura patológica por el mieloma múltiple. Pero jamás vas a estudiar esta vaina. Ahora, ¿a quienes les gusta medicina interna? A eso sí van a ver vaina de esta. Bueno, pero no, esto no va para el examen, muchachos. Esto es más como por cultura general que como por... Bueno. Ajá, ¿qué más, Angelo? ¿Qué tienes ahí? La biopsia de médula ósea, que acá se toma una muestra de la médula ósea para detectar si hay células de linfoma, al igual que la biopsia de tejido, solo que acá se toma una muestra de un ganglio linfático, otra parte del cuerpo afectado, para ver si hay células de linfoma o si el cáncer se ha diseminado. Tenemos las pruebas de imagen como resonancia magnética, tomografía computarizada y tomografía por posiciones por electrones. La tomografía por emisión de positrones, o también llamada el CT PET. ¿Qué es ese CT PET? El CT PET en realidad es Computer Tomography, y PET sería Positron Emission, tomografía por emisión de positrones. O el también llamado CT PET o llamado PET scan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, muchachos? Y esa, en realidad, esa no se la pedimos solamente a la cardiopatía. Nosotros pedimos un PET scan en presencia de cualquier cáncer, de lo que sea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos positrones van a... Detectan las células con mayor actividad. Francia, está claro en la cosa. Detectan las células con mayor actividad metabólica y tienen alta afinidad por las células que más glucosa consumen. ¿Y cuáles son las células que más consumen glucosa en el cuerpo? Las células cancerígenas. Esas madres, ¿cómo comen las hijueputas? Por eso un paciente con cáncer se pone como un hueso en cuestión de 3 meses. Lo consume por dentro. Esas células cancerígenas tienen un metabolismo demasiado elevado. Y este CT PET, estos positrones, tienen afinidad por ese tipo de células. Entonces tú metes al paciente en un tomógrafo, tú le haces la tomografía, lo escaneas completo desde el brecma hasta la punta de los dedos de los pies y va a marcar las áreas donde haya actividad tumoral. En el caso de estos pacientes específicamente, como las lesiones generalmente están en huesos o en ganglios linfáticos, que no las vemos a simple vista en una tomografía convencional de rutina, porque bueno, vamos a ver remanentes de actividad neoplásica en estos estudios. ¿Qué más tienes por ahí, Angel? Estudio no es carísimo. ¿Cómo? Estudio no es carísimo. Sí, bueno, una CT PET ahorita en Caracas debe estar como en $1000 más o menos. Más o menos, y los seguros no la cubren. Precisamente por lo caro y porque los seguros saben de que a lo que se le hace esa vaina es solo a los oncológicos, no se meten en ese peo. Verga, los seguros son unas ratas, pero cuando el paciente está muy escoñetado, está muy viejito o es un oncológico, no lo cubren.
bueno, ya se va a morir. Pues. ¿Qué más, Angelo? Y pues por último tendríamos el fondo de ojo, ya que un oftalmólogo puede ver los vasos del ojo para identificar signos de hiperviscosidad o elevada cantidad de proteína M. Además que puede ver agrandamiento de las venas o hemorragia de riñón. Bien. Ahora en cuanto al tratamiento, para los pacientes asintomáticos se recomienda seguimiento estrecho con medición de IgM y evolución de la viscosidad sérica. Ahora, en los pacientes sintomáticos, lo de elección sería la quimioterapia, inmunoterapia y trasplante autólogo de células de madre de médula ósea, aunque esto se reserva para pacientes jóvenes con afección extensa de la médula ósea. Ahora, en los pacientes sintomáticos, los de fármaco de primera línea vamos a tener el rituximab más bendamustine, y en el caso de que haya un fracaso o una recaída menor a los 36 meses, se recomienda bortezomib más ciclopentol. Ahora vamos a hablar sobre la amiloidosis primaria. La amiloidosis primaria es un trastorno poco común y grave, caracterizado por la acumulación de proteínas amiloides en los tejidos. Va a existir un grupo de células plasmáticas que van a secretar cadenas ligeras de tipo kappa o con mayor frecuencia lambda, que estas son proteínas más plegadas, que serían estas acá, amiloides, y estas nos van a formar lo que serían las fibrillas amiloidoides, que son las que se van a acumular y se van a depositar en los órganos, ocasionando así las manifestaciones clínicas debido a la disfunción de los órganos y en último término la muerte del paciente. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, siguiendo como el orden de los órganos afectados de mayor porcentaje, primero vamos a tener el riñón, que es el mayor afectado con un 70 al 80%. Acá se va a ver proteína glomerular de rango nefrótico que puede progresar a insuficiencia renal crónica. Ahora siguiendo tenemos el corazón, donde se presenta en el 15% de los casos de insuficiencia cardíaca, acompañado de arritmias y episodios sincopales. Además, en el ecocardiograma vamos a encontrar hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y aumento del grosor del tabique interventricular. En cuanto al hígado, se va a manifestar como hepatomegalia, con evolución de la fosfatasa alcalina, y en algún mayor porcentaje los pacientes pueden presentar ictericia colorectal. Se va a presentar la macroglasia, que es la lengua grande, y la púrpura. Glosia. No glasia. Macroglosia, que es la lengua grande, y la púrpura, que es hematoma, pequeño hematoma debido a la ruptura de vasos sanguíneos pequeños, que normalmente se va a ver en los párpados superiores. Y otros síntomas como entumecimiento, migueo, dolor en los pies, fatiga, falta de aire. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la biopsia nos va a llevar al diagnóstico mediante la demostración de depósito de sustancia amiloide con la tinción de rojo Congo positivo en grasa de médula ósea. Los análisis de laboratorio, como análisis de sangre y de orina, el cociente de cadenas ligeras en suero, que nos va a identificar la cantidad y el tipo de cadenas ligeras en la sangre, ya sea de tipo kappa o tipo lambda. La electroforesis de proteínas con inmunofijación y las pruebas de imagen como el ecocardiograma y la resonancia magnética para ver si hay daño en el corazón. En cuanto al tratamiento, los pacientes de bajo riesgo son candidatos a trasplante autólogo de células madre con mefalam, y en los pacientes de riesgo intermedio el esquema de elección es mefalama, dexametasona, especialmente en neuropatía, y en los pacientes de alto riesgo se prioriza bortezomib debido a su inicio de acción rápida. Por último, la gammapatía monoclonal es significada. Es cierto que no sé por qué la puse por último.
porque esta debería ser la primera, ya que el desarrollo de esta es la que lleva a las demás. Pero bueno, esta es una afectación asintomática caracterizada por la presencia de una proteína típica, proteína M en sangre. No se ha detectado una causa para esta afección, pero sin embargo se relaciona con trastornos con trastornos como trastorno del tejido conectivo, trastornos de neuropatías periféricas, entre otros. En los factores de riesgo, la edad es la misma de 60 en adelante. En cuanto a la raza, es común en personas negras o en personas negras. En el sexo también es común en los hombres, y en cuanto a los antecedentes familiares, pues lo mismo, que si ya una persona lo tuvo, pues esta también la puede desarrollar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta comúnmente no presenta alguna manifestación, pero sin embargo algunos pacientes pueden presentar un sarpullido o problemas nerviosos como el entumecimiento u hormigueo. En cuanto al diagnóstico, se sospecha mediante un examen de rutina de orina, donde se pueda detectar esta proteína. Y el tratamiento, pues esto no se recomienda tratamiento, sino debido a su progresión a un linfoma maligno, se recomienda el seguimiento. Bien, muchachos. Estuvo por el seminario. Algo aprendieron de las gameopatía monoclonales, ¿no? Bueno, quienes vayan a hacer medicina interna, hematología, van a ver mucha vaina de esto. Los demás, más nunca en su vida van a tocar esto. ¿Qué temas nos faltan de hematólogo? Leucemia. Leucemia. Le voy a decir exactamente cuál es el Leucemia, ¿qué vamos a dar específicamente de leucemia?